Estamos en comunicación telefónica ahora con la diputada del Frente Renovador, Jimena López. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Connie Archés, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, y te vamos a preguntar lo que le estamos preguntando a todos primero. ¿Cómo estás con el tema del Mundial? ¿Estás viendo? ¿Estás metida en el Mundial? Sí, puse a prueba todos los partidos de las arterias, no sabés la locura que me agarró. En el partido anterior se me caían las lágrimas, no podía manejarlo. Cuando hicieron el gol se me empezaron a caer las lágrimas, lloraba como una nena. Qué lindo. ¿Y con quién lo ves, Jimena, los partidos? En general lo veo con mi novio, que cuando estamos en Necochea, y si no, cuando estoy en el Congreso me voy al comedor. Tenemos un comedor nosotros adentro del Congreso y lo veo con la gente del bloque y con los asesores, que ahí fue que me pasó que lo tenía en delay. ¡Qué feo! Que nos quedaba como escuchábamos el gol y quedábamos como diciendo, ¿qué pasó? ¿Y cómo? Te lo gritaban antes. Se escuchaban nosotros no escuchábamos los gritos, y estábamos como perdidos, viste, en el televisor mirando dónde para dónde, como claro. Sí, bueno, ¿quién habrá hecho el gol? Claro, esa sensación fue tremenda, tremenda. ¿Qué partido te tocó ese, Jimena? Cuando jugaron contra Egipto. Y el peor. Para mí fue el peor partido. Fue tremendo, pero fue tremendo porque aparte teníamos como 45 segundos de demora. Es un montón. Y en un momento gritaban gol y nosotros veíamos que el jugador estaba medio como en el medio de la cancha. ¿Cómo? Terrible. La verdad que... pero decíamos, Jimena, antes de ir al tema que íbamos a hablar, ¿no? Porque el Mundial nos atraviesa a todos. Lo bueno de estos chicos, de este equipo... es eso, ¿no? Cómo lograron saltar la grieta, ¿no? Cómo nos unieron a casi todo. Después tenés tontos de uno y de otro lado, siempre hay. Pero digo, cómo lograron los chicos involucrar a mucho más que un país. Nosotros hablábamos de lo de Bangladesh, la locura que se vive en Bangladesh por Argentina, pero digo, cómo lograron involucrarnos a todos y hacer valer esto, ¿no? De que juntos todo es posible, ¿no? Sí, y el hecho como de no perder la pasión para conseguir los objetivos, porque pensemos que ellos la mayoría son famosos, están hechos, Messi está más que hecho, claro. Y sin embargo deja esto que decía el otro día Scaloni, ellos como que vuelven a ser chicos jugando en el potrero. En el potrero y se les nota esa pasión, y a mí me emociona mucho escuchar a las mamás de ellos la historia de sacrificio que hay, porque todos vemos que son exitosos ahora, pero atrás de ese éxito hay una historia de laburo, de disciplina, de lugares de mucha vulnerabilidad y la importancia de los clubes chiquitos en esos lugares, y de muchas mamás parando la olla con lo que había. La verdad es emocionante. Es muy emocionante, tal cual. Vos sabés que yo lo veo, yo colaboro en Vélez, Arfield, estoy ahí en relaciones públicas, y además, utilizo el club diariamente, y yo veo a los padres, en el club hay algo que se hace que está muy bueno, que es que los padres de los chicos no pueden entrar a los entrenamientos, ¿viste? Porque para que no los presionen, porque los pibes son pibitos. Pero yo los veo, y cualquiera que pase por la avenida Juan B. Justo en horario de la tarde, va a ver a los padres y a las madres con sus sillas, se llevan sus sillas, su tipo reposera, ¿viste? Para sentarse ahí afuera, y se quedan con lluvia, con frío, con calor, y los esperan, y capaz que se comen 5 horas ahí esperando a los chicos. Y esos son después las historias que te cuentan cuando los pibes son... realmente lograron objetivo o alcanzaron llegar a una primera meta, o en este caso los chicos que están alcanzando un mundial, todo el sacrificio que hay detrás de todo eso, ¿no? El sacrificio y los valores de los pibes. El laburo, ¿viste? Esta demostración de que nada llega fácil, que no es suerte, que hay mucho laburo, mucha disciplina, mucha constancia. O sea, son valores que la verdad se transmiten en el deporte, en el hecho de saber que para llegar tuvieron que hacer un montón de cosas. La Pulga
Messi era muy chiquito cuando se tuvo que ir del país para suplementarse con hormonas de crecimiento. Bueno, son historias de vida complejas, y vos los ves ahí que están dejando todo, entonces es como una locura, ¿viste? Tienen como una mística de selección que es impresionante. A mí de verdad, yo el otro día no podía evitar que se me cayeran las lágrimas, y era todo, ¿viste? Era el Diego, ¿viste? Los últimos años del Diego tan descuidado, que para la revancha para él, los pibes de Malvina, era todo que se jugaba. Y porque cada vez que dicen, es solamente un partido de fútbol, decir, eso lo dice alguien que no vivió nuestra historia en todo sentido. Bueno, para mí era mucho más que un partido de fútbol. La verdad que, bueno, emociona a todos. Jimena, hay un tema que también preocupa, que tiene que ver con el incremento de la mora, en lo que tiene que ver con los préstamos que está pidiendo la gente, ¿no? Y sobre todo esa mora se incrementa en en lo que pasa con las fintech o con las billeteras virtuales, en donde se piden menos, viste, no te piden que tengas una determinada cantidad de ingresos, en donde la gente justamente pide capaz que para el día a día. ¿Cómo lo están evaluando ustedes esto? Sí, viste que por ahí también el mundo virtual te ofrece, entonces también te tienta en el momento de la necesidad que agarres lo que hay ahí para pagar. Eso también es difícil de manejar. Mira, nosotros con el equipo hicimos un informe con todos los números que están circulando oficiales, y tenemos 21 millones de personas, de argentinos endeudados, entre bancos, financieras, billeteras virtuales, créditos, morosidad de tarjetas. El número total es 21 millones de personas, o sea, individuales. Sí, estamos hablando casi del 45% de los argentinos. De los argentinos, y también nos llamó mucho la atención que en la discriminación de deuda, el 60 y pico % lo usa para pagar comida, o sea, consumo de almuerzo, cena, desayuno de supermercado. O sea, cosas concretas, leche, pan, y otra cosa que se vincula, que parece un dato menor, pero es el año de menor consumo de leche per cápita en la historia de la Argentina. Es una locura lo que está pasando. Mirá, ¿y a qué lo atribuyen ustedes? ¿Hicieron una evaluación de eso? Nosotros venimos haciendo como las evaluaciones de consumo que tiene que ver con el costo, o sea, un sachet promedio de una marca más o menos conocida está arriba de los 1.300 pesos en góndola. Y más también. Sí, estoy hablando de sachet. Después tenés la botella que sale 2.200, claro. ¿Viste que si tiene alguna cosita? ¿Viste? Yo, por ejemplo, que tengo que tomar la naranja también, porque me hace mal, la otra... Sin lactosa, sí. Claro. ¿Viste? Mi nene también es una plata más, bueno... Y después el 30 y pico % que queda de ese mundo de obviamente de personas con deuda, que estamos todos, yo también estoy incluida, la morosidad de la tarjeta, la morosidad de las tarifas, ese 40% lo usa para pagar servicios, luz, gas, agua. La verdad es preocupante porque se necesita 1,5 millones de pesos para cubrir lo que se llama la canasta básica, bienes y servicios, y el salario promedio en la Argentina es 1.100.000. Entonces, viste, lo que nosotros vemos es que el número de la inflación, sí, bajísimo, claro, pero no te dicen el índice de aumento del costo de vida, que es lo que realmente aumenta, que son todos los precios, las tarifas desreguladas, los precios de consumo de alimentos, que todos los las naftas, todos los meses van aumentando o sea, diariamente con un porcentaje, y claro, el sueldo no te alcanza, entonces no llegás a pagar la luz, se atrasa, tenés después que pagar intereses, no llegás a pagar el gas, lo pagás con la tarjeta y cuotificás. El tema es que no son bienes de capital, no es algo que vos te quedás. Yo no pago el gas y me lo quedo, como podría llegar a ser, no sé, un auto en cuota, ponele. Acá vos lo pagás, lo usaste y no lo tenés. Jimena, o sea, es la diferencia. ¿Y cuál sería, desde el punto de vista de ustedes, a su juicio, una alternativa que permita, digamos, mejorar el consumo sin poner en riesgo hoy la macroeconomía que está estabilizada y sin volver a estas políticas que en algún momento, incluso ustedes formaron parte de ese gobierno, hubo una inflación de 3 dígitos, ¿no? O sea, ¿cuál sería la alternativa? Sí. El tema es que hay que hacer inversiones por ahí en poder pensar incentivos a la producción.
porque lo que nosotros tenemos paralizado y planchado es el salario. Entonces, viste, también es cierto que si vos liberás algo, esto es sistémico. Yo toco acá claro. y va a haber alguna modificación. Lo que vos decís es cierto. La macro puede estar ordenada. También es cierto que a veces está simulada, porque vos tenés un número de inflación que no tiene no tiene sí, que no su paralelismo claro. en el bolsillo de la gente. Entonces decís, che, acá hay algo que no está. Entonces tampoco tenemos obra pública. Yo vivo en el interior de la provincia de Buenos Aires. El hecho de que no haya rutas y demás también paraliza la economía de las comunidades, porque la gente, mucha de esa gente, se iba a laburar a empresas que contrataban para mano de obra pública. Entonces tenías asegurado 9-10 meses de laburo de mucha cantidad de gente que laburaba en barrios, que laburaba en diferentes lugares. A mí me parece que lo que hay que hacer es inyectar un poquito de plata en el bolsillo, o sea, permitir que se liberen un par de puntos las paritarias. Nosotros tenemos paritarias en el Congreso, por ejemplo, los trabajadores compañeros míos, que son del 2-3%, y no les alcanza. Los aumentos se los terminan comiendo en el mes que le dan el aumento en servicios, porque los servicios aumentan más que el aumento salarial. Entonces, la verdad que es como una disyuntiva, o sea, por pero ahí ¿cómo tener... recompones estos ingresos sin la maquinita que en alguna época funcionó? Sí, claro. O sea, esa es la sí. pregunta, ¿no? Clave, que supongo que tendría que responder el Estado Nacional. Sí, el presidente sobre todo. ¿Qué política económica va a aplicar? La verdad me parece que tiene que ver con liberar un poquito. Yo creo que unos puntitos más de inflación en pos de que vivamos mejor no le va a hacer mal. Nosotros, el contexto inflacionario nuestro siempre fue muy oscilante. Yo no pretendo 3 dígitos de inflación, pero tampoco pretendo una inflación mentida y que tampoco lleguemos a fin de mes. Me parece que hay que evaluar, y aparte, viste, no sabemos si la inflación cómo la miden. 28.000 puestos menos de trabajo, o sea, está planchada la inflación porque está planchado el consumo también. Entonces no sabemos si, viste, tenés que tener cuidado en esto de, bueno, activamos algo, qué pasa con lo demás, pero sí creo que tiene que ver con una matriz económica que tienen que tocar, o sea, porque hay mucha plata puesta en timba financiera y poca plata puesta en la producción de lo que tiene que hacer el Estado, que es obra pública, que es otro tipo de cosas. Jimena, en el desglose que ustedes hicieron con respecto a lo que tiene que ver con la morosidad y con los deudores, ¿tienen digamos, el perfil de la gente que está más endeudada? ¿Es el decil más bajo el que tiene mayor endeudamiento? No, es el perfil asalariado del sistema formal. Es la tremendo. media, digamos, la clase media. Lo que sería, clase media, media. El asalariado, porque el perfil, si se quiere, esto, del primer quintil que vos decís, esto el quinto sería el más bajo. Sí, el más bajo. Quienes están en la informalidad tienen un promedio de ingresos de 700-800 mil pesos, más o menos, es lo que es un promedio. Ahora, esa gente tiene un tope para endeudarse porque no tiene capacidad, o sea, en las entidades formales no se puede endeudar, ¿sí? Ahora, el asalariado va a un banco, va a otro, tiene otro recorrido para hacer, entonces contrae más cantidad de deuda para pagar. Claro. Entonces hay gente que cobra y ya tiene comprometido el sueldo en las deudas que tiene para pagar. Claro. Entonces no puede salir de esa espiral de endeudamiento. Se endeuda por eso permanentemente. Hay varios proyectos, claro. Igual que el tema del famoso adelanto de sueldo que te aparece, viste, como la luz roja cuando vos te metés en el... Viste que vos te metés en la aplicación del banco y te dice que en la podés pedir aplicación del banco y te largan, viste. Tal cual, y vos encantada. El sueldo lo tenés depositado en el momento, claro, pero vos lo tenés que pagar ese adelanto de sueldo. Y donde entraste en esa lógica de pedir adelanto de sueldo, siempre estás viviendo un sueldo anterior que no terminás nunca. Claro. Porque si vos te endeudás para pagar vida cotidiana, es muy difícil salir de ese bucle, porque te tenés que volver a endeudar, porque tu sueldo sigue con un aumento muy por debajo de lo que está tu consumo. Entonces, la verdad, y yo veo gente súper endeudada que te dice, no, y el mes pasado me prestaron 500, pero tampoco las pude devolver. Entonces vos decís, claro, vos te vas haciendo la cuentita y vos cobrás, con suerte, 1,5 millones, y tenés una deuda de 4 o 5 palos encima que te va a acompañar varios meses. Y con respecto a estas tomas de créditos en billeteras virtuales, yo también pienso que también en tema de educación, ¿no?
que no nos han educado a los argentinos lo que se dice educación financiera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Eso también sería un punto interesante a tratar. Sí, es cierto. Lo que pasa es que en el momento de la desesperación, si vos, o sea, a mí me ha pasado, yo he conocido gente profesional que le he preguntado, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? O sea, Claro, gente claro. que se supone que entiende una consigna, que entiende dice, lo que es un interés, no tengo otra. y cae hasta en un prestamista, ¿viste? Claro, Entonces, claro. ¿viste? A veces la educación financiera, sí, coincido con vos, que tenemos que tener mejor educación financiera, pero vos la podés aplicar en un contexto de normalidad. Cuando vos estás ahorcada, por Sí, más sí. educación que tengas, haces cosas a veces para... No sé, yo siempre pienso en la mamá que está sola, para que los chicos no pasen frío, no pasen hambre, no terminás haciendo cosas que vos decís... Sí, yo sé que me fajan el 50% de interés, pero era lo único que podía agarrar. Claro. Totalmente. Bueno, lo importante sería, con respecto a esto de la educación financiera, lo importante sería que se empiece en algún momento, no para, Sí. obviamente, no, como yo coincido con lo que vos decís, en donde la gente, yo lo veo en empresas o amigos que te piden aumento de adelanto de 100 lucas, porque con esas 100 lucas Sí. viven una semana, la familia vive una semana. Vos decís, pero ¿cómo viven con 100 lucas una semana? Y viven con 100 lucas una semana y se endeudan, pero digo, en algún momento también estaría bueno empezar, poner en discusión el tema de la educación financiera, por supuesto, no para ahora, en donde la situación tal vez es muy difícil y por más que uno tenga esa educación, no le queda otra y lo tiene que resolver de la única manera que puede, pero viste, tal vez para que de acá a unos años, sobre todo los chicos, en esta situación tan difícil que se vive de mundo, ¿no? En donde hoy para los pibes, en cualquier lugar del mundo, no solo acá en Argentina. Aparte ya los chicos hoy manejan las billeteras Claro. virtuales desde muy chicos. Claro, ¿no? viste, Sí, Y no para, la sí. tienen, y no la tienen Sí. a la educación financiera. para Y están expuestos a esto que decimos Exactamente. nosotros, al bombardeo de podés disponer en 3 minutos de Sí, sí. 500.000 pesos, podés disponer de un adelanto de sueldo. Entonces, bueno, ¿cómo frenar también esa cuestión de realmente tener en claro cómo es tu panorama financiero? Pero sí es cierto que ese tipo de conocimientos es más aplicable para cualquier persona en un contexto Claro. de normalidad. Claro. Sí, yo también trabajo bastante con mujeres en educación financiera y creo que es el gran desafío, al menos para Totalmente, nosotras, totalmente. para la autonomía financiera. Exactamente. Pero me parece que Salud. específicamente con este tema de endeudamiento familiar, que hay tanta cantidad de personas, tiene que haber por un lado un proyecto de ley, sobre todo para entidades bancarias, con el Sí. tema de la morosidad, tener en claro, viste, que los muertos no pagan. Ya Entonces, provincia, y como ciudad, hacen- provincia y ciudad ya lo hicieron, están, Claro. pues, sacaron planes para refinanciar deudas, tanto el Banco Ciudad de Buenos Aires como el Banco Provincia de Buenos Aires. Sí, porque, a ver, la idea justamente no es perder clientes, también, Claro. o sea, hay un interés y está muy bien que busquen el hecho de refinanciar, de bajar intereses y después empezar, yo no soy especialista en economía, pero sí me parece que tiene que haber una matriz de crecimiento diferencial que no sea solamente financiera, que no sea de timba, tiene que haber un crecimiento de producción. O sea, esto lo vimos el último fin de semana, viste, en la costa argentina, fue un desastre, una lágrima. Sí. Y nosotros también vivimos del turismo. Bueno, O sea, el turismo, te digo, con conocimiento de causa, es uno de los sectores más golpeados en la Argentina en el último tiempo. Es un desastre, no hay Sí. una sola política que esté acompañando a aquel que tenga, por ejemplo, un complejito de 2 bungalows en la costa. No hay una política hoy que acompañe a ese emprendedor. No le perdonan una. O sea, le están pasando muy mal. Bien. No, la están pasando muy mal y aparte de una realidad, si no viene nadie a tus 2 cabañitas, vos las cabañas las tenés que mantener igual. Ahí está, Entonces, los servicios, el costo de limpieza, los servicios, el gas, la inclusive chancha de pintarla gas. pintarla una vez al año, tenerlas Exacto. limpias. Y si los fines de semana largos la gente no se moviliza porque no tiene para gastar o con el miedo de, bueno, no, tengo un puchito, pero no me lo voy a gastar en un viaje porque si me pasa algo, pues también tener que tener cierta previsión con algunas cosas. Acá en Mar del Plata,
fue tremendo. Y en Necochea directamente, yo estoy también, viste, tengo compañeros que son hoteleros y demás, y los llamo siempre, che, ¿cómo estuvo el fin de semana? Porque la verdad nos ayuda a toda la comunidad que haya movimiento, porque hay movimiento gastronómico cuando viene gente, hay hotelería, hay otro clima en la ciudad a nivel social cuando hay gente. No había nadie, claro. No había nadie. Bien, Jimena, te agradecemos mucho esta comunicación, que tengas un gran día y bueno, tranquila mañana, tranquila. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengas un gran día. Y tranquilos todos el domingo. Todos, Jimena López, muchísimas gracias, diputada del Frente Renovador.